En este país, alguna vez los trenes tejieron el mapa del desarrollo. Hoy nomás quedan ruinas, quizás alguna promesa rota, a veces una esperanza. ¿Qué pasó con el sistema ferroviario argentino? ¿Por qué y quién lo destruyó? Y lo más importante, ¿puede volver? Para hablar de todo esto y un poco más, hoy tenemos a Gabriel Schreiber, que me encantaría que él mismo se presente porque lo va a hacer mejor que nadie. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación a tu canal, como siempre. Gracias por comunicarte conmigo. Soy Gabriel Schreiber, soy politólogo, especialista en transporte. Tengo 26 años, recibido en la Universidad de Buenos Aires, actualmente haciendo una maestría en la Universidad Nacional de San Martín. Apasionado por los trenes, por la movilidad, por el sistema de transporte, tanto terrestre como marítimo como aéreo de la República Argentina y por la defensa de sus ferrocarriles principalmente. Bien, sos un gran defensor de trenes, ¿no? Sí, ¿En qué país pensamos cuando defendemos los trenes? podemos pensar en todo el continente europeo en general. Yo creo que Europa como continente sabe bien cómo defender sus trenes y sabe llevar adelante un sistema ferroviario de excelencia. Podemos pensar en China, también China tiene un gran sistema ferroviario eh, en el cual si uno se pone a ver el mapa, en los 70 China no tenía casi ningún tren de larga distancia existente y hoy tiene una de las mejores redes de alta velocidad de todo el mundo. Europa tiene un sistema que para mí es el indicado para establecer en Argentina, que es el conocido como Open Access o de acceso abierto, un sistema en el cual el Estado se hace cargo de toda la infraestructura de vías, el mantenimiento de estaciones a lo largo y a lo ancho del país, en un sistema en donde después cobra canon por todos aquellos trenes que pasan por encima de esa vía y mediante ese canon recuperan aquello que pierden en cuanto a inversión, infraestructura y demás. Y en general, salvo que estas mismas empresas ferroviarias estén mal administradas, todas dan ganancia. Y en Argentina podrían dar una ganancia mucho más grande de la que creemos. Bien, nos fuimos al plano internacional. Me dijiste bien países que podemos tomar de ejemplo, China, Europa. Pero ¿en qué Argentina pensamos cuando pensamos en la defensa de los trenes? ¿Una Argentina distinta? ¿Una Argentina mejor? No, es una Argentina que ya pasó. Nosotros supimos defender los trenes y nosotros supimos elaborar sistemas muy buenos del ferrocarril en donde se tomaba el tren como piedra angular. Yo creo que hay diferentes etapas a la hora de hablar del ferrocarril. Yo creo, o por lo menos, mejor dicho, no creo en el endiosamiento del ferrocarril privado que se tuvo a principios del siglo XX. Tampoco creo que sea un mal sistema, pero creo que era el sistema indicado en tiempo y lugar. Yo creo que hoy algo así no es aplicable en Argentina, así como tampoco es aplicable lo de los 90, y así como tampoco creo que sea aplicable un sistema como el establecido por el peronismo en los 50, donde gran parte de, de los ramales ferroviarios eran estatales. Sí creo que el Estado tiene que tener una presencia en los ferrocarriles argentinos, eso es verdad. Sí creo en la empresa Ferrocarriles Argentinos como tal. En 1968 supimos tener el mejor punto de auge de los ferrocarriles argentinos. Tardábamos 7 horas para unir Buenos Aires con Bahía Blanca. Eso se sostuvo incluso en los 80 o hasta los 80. Se tardaba 7 horas en unir Plaza Constitución con Bahía Blanca. Y el último tren que salió de Constitución para esa ciudad en el sur de la provincia de Buenos Aires tardó 20 horas y tardó 20 horas por estar 5 horas y media demorado en la vía. Algo parecido pasa con
el tren a Rosario. El tren a Rosario tardaba en los 80 3 horas 45 minutos. Hoy quizás por el desvío de la circunvalar de Rosario tardaría 4 horas 15, pero tarda 6 horas y media. Y eso se debe principalmente a dos causas. La primera, a un plan Larkin establecido acá en Argentina, en donde se pensaba que el transporte automotor era mejor que el ferrocarril y que aquellos ramales que no sirvan o aquellos ramales que no deberían ser tenidos en cuenta deberían levantarse directamente y reemplazarse por rutas. Lo mismo para con el camión y los trenes de carga, exactamente el mismo ejemplo. Y después los 90 tuvieron una gran culpa. Se creó este boom de que los trenes, en su idea de larga distancia, poco a poco tenían que empezar a ser reemplazados con el avión. Cosa que yo te entiendo quizás en un vuelo Buenos Aires-Ushuaia o un Córdoba-Iguazú, pero no te lo entiendo para nada en un Córdoba-Rosario, no te lo entiendo para nada en un Buenos Aires-Tucumán y tampoco te lo entiendo para nada en un Viedma-Bariloche. Por ejemplo, y se hiciera una verdadera puesta en valor del Buenos Aires-Mar del Plata, se podría llegar a La Feliz en 4 horas 10 minutos. Al centro de la ciudad de Mar del Plata, no a las afueras, que es a donde te lleva el avión. De hecho, es más, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando me dicen, bueno, pero en el avión tardás 3 horas. En el avión tardás media hora. La realidad es que no. La realidad es que si te lo pones a pensar, tenés 2 horas que tenés que estar antes en un aeropuerto. Media hora de vuelo. Ahí ya tenés 2 horas y media. Más 1 hora más para llegar al centro, porque el aeropuerto de Mar del Plata, Astor Piazzolla, queda en las afueras de la ciudad. Y hasta llegar al centro, tenés 1 hora o incluso hasta 1 hora y media, 2 horas de viaje, dependiendo de a qué parte de Mar del Plata vayas. Si vas a lo que tiene que ver con Punta Inglesa o Playa Inglesa, quizás tardes 1 hora. Si vas a la Bristol, podés tardar 1 hora y media. Si vas a Punta Mogotes, 2 horas, desde el aeropuerto. Entonces es mentira, porque al final terminás tardando 4 horas, las mismas 4 horas que terminás tardando en el tren. Claro, claro. Bien, Gaby, vos me hablaste de que es algo que ya se tuvo en el pasado. Y te pregunto esto porque sé que te lo van a poner en los comentarios, o porque sé que hay gente que piensa esto. Vos Sí, como politólogo ferroviario, sí. ¿sos un nostálgico o estás pensando en el siglo XXI? Eh, em, qué buena pregunta. Yo creo que para algunas cosas está bueno ser nostálgico y para otras cosas no. A ver, vamos a intentar explicarlo bien. Está bueno tener lindos recuerdos de, por ejemplo, un tren de lujo entre Buenos Aires y Mar del Plata, como era el Marplatense, que era un tren de lujo que unía Buenos Aires y Mar del Plata. Pero la realidad es que hoy lo que busca la gente es llegar de punto A punto B. Y si para eso se puede tener un sistema en donde quizás no haya un coche comedor tipo restaurante, tampoco haya un coche cine, tampoco haya una primera clase, sino que simplemente haya una clase única en donde si vos querés comida para encargar, la puedas encargar previamente mediante un sistema de catering concesionado a cooperativas que pueden venderle comida a trenes argentinos. Yo creo que se podría establecer un sistema mucho más eficiente que el que se tuvo en su momento. Soy nostálgico para algunas cosas. Me encanta por una cuestión de cultura porteña, yo soy bien porteño, y por una cuestión de cultura porteña amo ver los paseos en tranvías viejos, amo ver las mayólicas y los azulejos originales en el subte, pero vamos a la realidad, el subte necesita modernizarse y lo mismo pasa con los trenes.
Yo amo ver los viejos coches cine, los viejos coches restaurant o de lujo en trenes argentinos o en ferrocarriles argentinos, pero si hoy podemos tener un tren que tarde 4 horas de Buenos Aires a Mar del Plata, quizás con un sistema un poquito más precario o sencillo en la parte de buffet, no le hago un feo tampoco. Bien. Sin dudas hay hay un componente estético que está bueno en los trenes y hay personas como vos que se ven atraídas. De hecho, yo también, no al nivel seguramente que de fanatismo que vos tenés, pero sí. Pero más allá de lo estético, te hago dos preguntas. ¿Qué ventajas geopolíticas o políticas tendría un sistema ferroviario fuerte en nuestro país? Y si es posible, hoy, pleno siglo XXI, que Argentina tenga un sistema ferroviario digno de este siglo. Sí, es posible. Con voluntad política es posible y es más, yo quiero derribar un mito. Ya que estoy acá y sé que esto se va a ver, quiero derribar un mito. Es mentira que a la Argentina le falta plata para invertir en los trenes, en su sistema ferroviario. Lo que le falta a la Argentina es voluntad política. Son ganas de hacer política ferroviaria. Eso es lo que le falta a la Argentina. No una lluvia de dólares. Lo curioso, lo chistoso también, en todo caso, es que el tren, el ferrocarril, le daría una lluvia de dólares al país. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que uno de los motores que se tienen que tener en Argentina a la hora de pensar o repensar el transporte ferroviario y cómo sostenerlo en el tiempo es su tren de carga. Hoy se transporta menos del 10% de la carga vía trenes. Tenemos un entre 8 a 10% vía trenes, el resto mediante otros medios de transporte. Si esa carga se llevara a un 40%, podrías bajar a un mínimo de 180 pesos el pasaje en una línea de tren metropolitana. Podrías hacer que Buenos Aires Mar del Plata pueda comprar una cantidad de coches y locomotoras semejante a tener 10 viajes por sentido por día. Tendrías la posibilidad de desarrollar un transporte ferroviario en Córdoba. Tendrías la posibilidad de desarrollar el transporte ferroviario metropolitano en Rosario, una ciudad que necesita del tren y que yo no entiendo cómo es que a esta altura no desarrollan un sistema ferroviario como corresponde. Después vamos a hablar de Rosario. Dale. Bien. Sin dudas tiene muchas ventajas el sistema ferroviario. Como vos dijiste, el tema de la divisa. Pero estamos hablando de trenes en general, ¿no? Me gustaría que te pongas un poco más técnico y me digas qué tipo de trenes necesita nuestro país. Nuestro país necesita trenes de lo que yo llamo gálibo ancho, es decir, que sean un poco más anchos de lo normal. Si se quiere poner un ejemplo, es lo que se tiene para los trenes de larga distancia para la línea Roca a Mar del Plata, es lo que se tiene en los trenes de larga distancia para la línea Sarmiento o para el ferrocarril Sarmiento a Bragado, es lo que se tiene en el San Martín para ir a Junín. Eso con respecto a los pasajeros. Con respecto a la carga, se necesitan trenes de trocha métrica. Es decir, trenes, una locomotora y varios vagones de carga un poco más angostos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés trocha métrica dentro de los trenes de carga, implica una facilidad para poder acceder a aquellos lugares en donde es un poco más difícil el transporte de la carga. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda a lo que voy. Salta, Jujuy, San Juan, ¿no? Extracción de litio. ¿Cómo se transporta hoy el litio? Camión, supongo. Ahí está. Se transporta vía camión. Si se transportara vía tren, el costo logístico sería de un 40% menos
que vía camión. ¿Por qué? Porque te terminás gastando toda la plata en nafta. En el tren, no. Una formación de carga de trenes de tipo trocha angosta, ¿sí? Hecho para el gálibo de carga en Argentina existente, es el equivalente a 100 camiones. Imagínate una red ferroviaria en donde tengamos un aproximado de 5.000 vagones de carga, más de los que tenemos, 5.000 vagones de carga, donde tengamos una reconstrucción de 10.000 kilómetros de vía y donde tengamos una participación de infraestructura estatal y de acompañamiento privado para lo que tiene que ver con poner un tren arriba de una vía y que esa empresa privada le paga un canon al Estado para sostener el mantenimiento y que múltiples empresas, tanto públicas como privadas, puedan extraer los recursos argentinos para poder fortalecer al país. Eso implicaría un ahorro de plata tan grande para la Argentina que a la Argentina le lloverían dólares. Si nos queremos poner técnicos, Argentina necesita renovar fácil 10.000 kilómetros de vías, necesita incorporar fácil 5.000 vagones de carga a los hoy ya existentes, comprar 5.000 vagones de carga más a los hoy ya existentes. Necesita electrificar, te diría, el 100% de los ramales, no solamente de lo que tiene que ver con los ramales de pasajeros, sino también una gran parte de los ramales de carga más utilizados. Por ejemplo, Buenos Aires-Rosario tendría que ser un ramal electrificado tanto para la carga como para los pasajeros. Y yo creo que eso podría llegar a ser en cuestión de infraestructura. Es verdad, es un gasto fuerte. Al principio es una inversión importante, pero es una inversión fácilmente recuperable. Bien. En pocos años. Sin dudas, vos pensás en un país en el que la carga esté de vuelta hegemonizada por el tren, no en el camión como está hoy, y yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, ¿pensaste alguna vez qué hacemos con Moyano? ¿Qué hacemos con Moyano y con el sindicato de camioneros? Porque evidentemente son intereses contrapuestos. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo pienso que tenemos que ir hacia una hegemonización de los trenes de vuelta. Pero ¿qué hacemos con esa gente? A los camioneros les decimos que el camión se tiene que dedicar a la corta distancia, que el camión tiene que dedicarse a que de terminales intermodales la carga del tren pueda llegar a esas terminales y que después el camión complete el recorrido a su pueblo. Que todo lo contrario sería un beneficio para el camionero. Mirá, te voy a poner un gran ejemplo de algo que vi en Twitter hace un tiempo y que me parece el mejor ejemplo a la hora de tener que hablar de el transporte de cargas en Argentina. Un camionero trabaja en YPF. Ese camionero tiene que salir de Vaca Muerta y tiene que llevar petróleo crudo extraído de Vaca Muerta al puerto de Rosario. Porque por cuestiones logísticas, YPF eligió el puerto de Rosario para la exportación. Se gasta, en su momento se gastaba fácil 100.000 pesos en nafta. Estamos hablando de fácil 35 horas de viaje que tiene ese camionero. Imagínate ese camionero haciendo 35 horas de viaje, ida y vuelta, viviendo en Neuquén, en Río Negro. Es insólito, porque ese mismo camionero podría hacer una mayor cantidad de viajes y así tener una mayor ganancia para ellos, haciendo un trayecto corto hasta la primera terminal intermodal que exista, y después que un tren de YPF, como existió en su momento o se pensó en su momento, incluso se elaboró un render, lleve la carga del tren hasta el puerto de Bahía Blanca, que podría ser el más cercano. Entonces yo entiendo a lo que vas cuando decís, pero ¿qué hacemos con los Moyano de la vida, no? Es verdad, ¿qué hacemos con los Moyano de la vida? Pero yo voy a decir algo que a mí me gustaría que la gente entienda. El gran problema del desarrollo del tren
no es culpa del sindicato de camioneros, sino culpa de quienes dirigen los sindicatos ferroviarios. Mira. ¿Por qué? Y quiero que esto se entienda. Mira, hoy existen varios sindicatos de ferrocarril en la Argentina. Hay uno que domina, te diría que monopoliza la cuestión, que es la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria está comandada por un tipo que se llama Sergio Sacia. Sergio Sacia es un tipo que fue apadrinado políticamente por Pedraza. Pedraza fue responsable de las privatizaciones en los 90. Y Sergio Sacia tiene un proyecto para que justamente el privado vuelva al tren. Sergio Sacia hizo acuerdo con todos los gobiernos habidos y por haber. Con Cristina cuando estaba Randazzo, con Macri después, con Alberto Fernández y hoy con Milei. Con todos los gobiernos habidos y por haber, Sergio Sacia hizo acuerdos. Después tenés a Maturano, Omar Maturano, el titular de la fraternidad, que se maneja como un sindicato peronista, es decir, no me toques al compañero fraternal y nuestros salarios se tienen que respetar. Y nuestro puesto de trabajo. Después, si considerás que a ese trabajador hay que desplazarlo hacia otro lugar, en un lugar recóndito del interior de la Argentina, bueno, pero garantizarle su puesto de trabajo. Perfecto. Después tenés algunos que manejan lugares más chicos, como es el caso del Pollo Sobrero, que maneja la sección al oeste en la línea Sarmiento, que ha sido hoy por hoy él es la principal oposición a Sergio Sacia. A mí me cuesta mucho, en general, debido a que el foco y cómo piensan los problemas la izquierda y el trotskismo me parece que está bien señalado, me parece que los problemas, están mal diseñados a la hora de solucionarlos, ¿no? El trotskismo creo que piensa mal las soluciones, pero a la hora de enfrentar los problemas, a la hora de tener que ponerle el cuerpo a la situación, yo creo que el Pollo Sobrero ha sabido hacer bien las cosas. Después tengo mis grandes diferencias con él. El síndrome en de otras Trotsky cuestiones. tiene una gran agudeza para ver los problemas de la realidad y denunciarlos, pero después cuando le pedís que haga algo, Ese es el problema. Sí. Ese es un gran problema y es una gran diferencia que tengo con él. Pero después el resto de lo que te comento es así. Con Maturano tengo mis pros y mis contras, tengo mis similitudes y tengo mis diferencias, como en general con la fraternidad. Tengo amigos en la fraternidad con los cuales me llevo muy bien. Y yo con la Unión Ferroviaria es raro. Mi relación con los trabajadores es buena, pero claramente tengo una muy mala relación con quienes dirigen los sindicatos de ahí. Bien. Con quien dirige y con la cúpula sindical de la Unión Ferroviaria Lista Verde. Porque es gente que se ha aliado con todos los gobiernos de turno, es gente que no le importa el trabajador ferroviario, que se caga en él, básicamente, por decirlo en palabras finas, que no le interesa, que con tal de mantener su lugar asegurado al frente del sindicato hace lo que quiera y hace lo que tenga que hacer. No estoy diciendo nada ilegal, ni estoy hablando de prácticas ilegales, estoy hablando simplemente de cuidar un lugar a cambio de cagar al otro. El kiosco. El famoso No es ilegal, claro, no es ilegal, pero me parece que en un ámbito como el ferroviario está mal. Sí, obvio. Gabriel, mañana 8 de mayo, si no me equivoco, Gabriel Schreiber es nombrado ministro de Transporte. ¿Bien? De Milei imposible. Bueno, no de Milei. Supongamos que estamos en un gobierno peronista y Gabriel Schreiber es nombrado ministro de Transporte. Sí. Y tiene un buen presupuesto, ¿eh? No se escatima. ¿Qué es lo primero que hace? Pongo en valor la carga ferroviaria, renuevo los kilómetros que hay que renovar de carga ferroviaria, empiezo renovando 5.000 kilómetros de carga ferroviaria, termino las obras que hay que hacer que hoy están paradas y que están paradas por capricho político de Milei, empiezo a reordenar ese sistema, le quito las concesiones a las cargueras privadas, Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca, que encima sus dueñas son grandes empresas
multinacionales del país. Nuevo Central Argentino pertenece a Aceiteras de ESA, Ferroexpreso Pampeano pertenece a Techint, Ferrosur Roca pertenece a Loma Negra. Le quito las concesiones y elaboro un sistema Open Access. Eso no significa expropiar ninguna de las tres empresas. Significa elaborar un sistema de acceso abierto en donde decirle a las empresas, ahora compiten entre ustedes. No hacen más acuerdos por monopolios y se elimina la figura del monopolio en el transporte de carga en el país. Eso es lo primero que hago día 1 que me siento en el sillón. Al día 100 haría otras cosas, pero día 1 hago eso. Bien, bien. Ya vamos a tenerte de vuelta para hablarnos del día 100, seguramente. Perfecto. Pero si no te hago esta pregunta antes de pasar a Buenos Aires, me van a matar. Porque como vos sabrás, acá en este canal hablamos bastante de ambientalismo, no solo, no exclusivamente, pero hablamos bastante. Y te quería preguntar qué nos podías contar vos sobre las ventajas del tren en el tema ambiente. Mira, en el tema ambiente, ya con decirte de que un tren equivale a 100 camiones a la hora de hablar de la carga es un montón. Te estoy hablando de litros y litros de nafta que no se utilizan. Te estoy hablando de trenes de carga que pueden ser electrificados. Te estoy hablando de un sistema de transporte que puede llegar a la contaminación cero en materia de gases de efecto invernadero, si nos referimos a un transporte de carga o de pasajeros vía alimentación eléctrica, no por baterías de litio, sino ya sea por tercer riel o por catenaria con pantógrafo. Ahí me estoy metiendo un poquito en cuestiones técnicas. Yo estoy a favor de la ley de humedales, también lo quiero decir y quiero aclararlo. Me parece que es una gran ley que se tendría que aprobar en la Argentina, pero con una visión diferente de la que se planteó hace poco en el Congreso. Cuando se planteó la ley de humedales en el Congreso, se la planteó para empezar a hacer turismo verde por parte de empresas extranjeras, Sí. para que se empiece a hacer o a realizar una idea de economía verde a la brasilera, que es un poco engañosa en algunas cuestiones. Yo creo que en realidad lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestros recursos, y yo creo que el tren lo primero que hace es cuidar nuestros recursos a nivel ambiental y a nivel contaminación casi cero. Viviendo yo en Buenos Aires y vos viviendo, supongo, en Rosario, yo creo que tendríamos que ir a un sistema en donde se limite la cantidad de autos por familia, y no estoy exagerando. Hay otras ciudades del mundo que lo hacen. Estamos de acuerdo. Hay otras ciudades del mundo donde viajar en transporte público es o da un valor y un estatus social muy grande y muy importante. Y acá eso se perdió. Sí. Acá eso se perdió porque acá se instaló la idea de que es lindo viajar en auto, que no lo niego, es lindo viajar en auto, pero es lindo viajar en un auto quizás en la ruta cuando no hay tanto circulando y en una ruta libre. Sí. Yo les aseguro que es mucho más lindo y es mucho más limpio para el ambiente viajar en un tren al destino que quieran que viajar en auto. Y a la larga es más rápido. Si se hacen bien las cosas es más rápido. Clarísimo. Muy claro. Bueno, vamos a pasar a Buenos Aires. Yo sé que vos sos muy, muy porteño. Por lo tanto, quería Sí. aprovechar para hablar de Buenos Aires, que seguro, bueno, la mayoría de la gente que me mira es de allá. Así que, si no me equivoco, este 18 de mayo usted tiene las legislativas, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Sí. Tengo miedo con lo que me vas a preguntar. No. Sí. No, quería preguntarte si hay algún candidato, o varios, que en materia de trenes proponga algo que sea realmente superador. No te voy a preguntar a quién vas a votar, te voy a pedir que le digas a la gente que votar, sino que me hables de eso. ¿Quién habló de trenes y de qué forma? A ver. Yo creo que muchos candidatos hablaron de trenes y del sistema del subte de Buenos Aires. Es verdad. Hay muchos que hablaron. Pasa que hay muchos, por no decirte todos, que son poco creíbles. A ver, yo por ejemplo escucho a veces, no sé, a veces escucho a candidatos que hablan de
instalación de un subte 24 horas de forma urgente. Yo creo que no es prioridad y yo creo que hoy por hoy es inviable por la infraestructura que tiene Buenos Aires. Sí podemos estar hablando de un horario extendido del subte hasta la 1:30 de la mañana. No podemos hablar de subte 24 horas, salvo que se refieran a subte 24 horas como un concepto, como ha hecho Santoro, como hizo Horacio Rodríguez Larreta, pero subte 24 horas literalmente es imposible. Sí podemos hablar de horario extendido del subte. Ok. Hay candidatos que han hablado de sistema de transporte y han hablado bien, y yo valoro. Valoro que Santoro haya hablado de la línea G y la línea F. Valoro que haya cuestionado el mapa actualmente utilizado por la Ciudad de Buenos Aires. Valoro que hable de lo que tiene que ver con las unidades que hoy se utilizan en el subte de Buenos Aires. Hay un video muy famoso de él donde le está pegando a la pana de la línea B del subte y se ve que sale polvo. Eso es algo que los usuarios del subte lo vivimos. Yo me reía mucho cuando veía comentarios abajo que decían, seguro le pusiste polvo. No, compruébenlo ustedes, eso que hizo Leandro Santoro es verdad, es verídico. Efectivamente, está sucio. La falta de limpieza en el subte es así. Valoro también lo que dijo Lucille Levy, la candidata de Evolución, a la hora de hablar de la trinchera del Sarmiento. Eso es algo en lo que vengo insistiendo hace mucho tiempo, en la construcción de una trinchera para la línea Sarmiento, en la hoy existente hasta la calle Hidalgo, que se tiene que extender hasta Liniers para borrar de una vez y para siempre todos los pasos a nivel existentes dentro de la Ciudad de Buenos Aires y poder lograr paseos integradores en la Ciudad de Buenos Aires y no barreras como las que hoy propone el gobierno de Jorge Macri con los famosos túneles, ¿no? Yo creo que esos son los dos candidatos que más valoro en cuanto a lo que tiene que ver con propuestas en transporte. Después Larreta, no es que no valore lo que hizo o lo que propuso ahora, mejor dicho. Lo que pasa es que lo que lo que propone se contradice con lo que dijo. Claro. Y con lo que hizo en su momento, ¿no? O sea, el viaducto del Sarmiento que él propone no es la solución a los pasos a nivel en la Ciudad de Buenos Aires. Viene hablando de extender el subte hace mucho tiempo, en eso se parece mucho a Jorge Macri. Y te habla de promesas las cuales él podría haber elaborado cuando era jefe de gobierno y se dedicó más a recorrer el país como candidato a presidente que a otra cosa. Que no digo que esté mal, pero creo que él intentó hacer las dos cosas al mismo tiempo y eso le jugó en contra, ¿no? Y después hay otros candidatos que, bueno, ¿para qué nombrarlos? No valen la pena, ¿no? Bien. Me mencionaste al jefe de gobierno 2 veces, así que, nada, te voy a tener que preguntar. Sí. Jorge Macri dijo hace poco que ampliar el subte es impagable. No sé si lo escuchaste. Sí, lo escuché, lo escuché varias veces decir eso, sí. ¿Qué le responderías? Que primero, ¿por qué anuncia una línea F entonces si es impagable? Eso le diría primero. Y lo segundo que le diría es que es al Alberto Fernández del PRO. Jorge Macri es el Alberto Fernández del partido de su primo. Es un tipo que llegó a la Ciudad de Buenos Aires, hizo todo mal. Llegó a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad se inundó y él se fue de vacaciones a Europa. Llegó a la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó todo lo que había hecho Horacio Rodríguez Larreta, que formaba parte del mismo partido que él. Llegó a la Ciudad de Buenos Aires y en vez de continuar con algunas políticas de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de yo tener grandes diferencias con el hoy candidato de Volvamos Buenos Aires, me parecía que estaban bien. Por ejemplo, lo que tenía que ver con la política de cursos dentro de los maestros. A diferencia de Larreta, él los hace pagos o les puso aranceles a los cursos de perfeccionamiento docente. Yo creo que se tendría que llevar adelante un sistema en donde esos cursos para ganar puntos sean gratuitos y no que se tenga que pagar. Y así como esos, como este caso que te estoy comentando, muchos los eliminó o volvió atrás o no sabe qué decir. Mira, Nacho, yo lo voy a decir en palabras sencillas. El PRO quiere parecerse a la Libertad Avanza. Y el PRO es el PRO, no es la Libertad Avanza.
Es así. Sí, bien. Perfecto, clarísimo. Bueno, saliendo de cuestiones legislativas, y para terminar, tengo dos sueños. Dos sueños. Y quería preguntártelos para cerrar. Yo tengo el privilegio y la condena de ser rosarino. Depende del día que me levante, cómo me levante. No, pará, te puedo decir una cosa. Sí, Yo conozco Rosario. Rosario es una ciudad muy linda. sí, sin Yo duda. creo que los mismos rosarinos la tiran abajo muchas veces. Rosario me parece una ciudad hermosa, Es realmente. hermosa, sí, sin dudas. Y yo no hubiera pedido nacer en otro lado, pero bueno, el rosarino me va a entender. A veces me peleo con mi ciudad y con mis orígenes. Pero bueno, un sueño que tengo y que tenemos la mayoría de los rosarinos es tener una línea de subte en Rosario. Hoy tengo 25 años. ¿Vos decís que la voy a poder ver antes de irme? Suponiendo que me quedan unos 60, 50 años siendo positivos. Y mira, lo primero que te diría es que lo primero que tenés que pensar es si se va a hacer una red metropolitana de trenes. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que ese es el paso uno. A mí me encantaría que haya subte en Rosario, pero vamos a ser realistas, perdón. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer en Rosario es elaborar una red metropolitana de trenes. ¿A qué me refiero con esto? Rosario Norte a Rosario Sur tiene que haber una línea de trenes. O incluso de Rosario Norte a Rosario Sur y llegando a San Nicolás de los Arroyos en provincia de Buenos Aires tiene que haber una línea de tren. Bien. Rosario Norte a Cañada de Gómez tiene que haber otra línea de tren. Rosario Norte a San Lorenzo tiene que haber otra línea de tren. Tiene que haber diferentes servicios que yo llamo lanzaderas a pueblos como Vigán y como Casilda. Yo creo que antes de hablar de subte en Rosario se tiene que pensar en una red metropolitana de trenes y que lamentablemente este gobierno está suprimiendo. Yo te voy a contar una anécdota. Yo fui uno de los últimos pasajeros del tren entre Rosario y Cañada de Gómez. Llevan meses suspendido. Yo fui uno de sus últimos pasajeros. Y es una pena que hoy no corra porque es un tren muy utilizado no solamente por los cañadenses, sino también por los mismos rosarinos cuando quieren ir a pasar un fin de semana allá. Y por los cañadenses que tienen que ir a estudiar a Rosario, que van a pasar el día, que tienen que ir a hacer un trámite allá y demás. Bien. Y el segundo sueño que siempre tuve fue viajar en un tren bala hasta Córdoba y llegar en 2 horas, 1 hora y media. Toda la vida soñé eso. ¿Vos decís que lo podré vivir? Eso ya te digo que, a ver, nunca digas nunca. Vamos a ser realistas. Nunca digas nunca. El plan estuvo. Quizás lo vemos en 50 años. Bien. Hoy es muy difícil. Es muy difícil hacer un tren bala en la República Argentina. Es muy costoso y no lo vale. Bien. El tren bala, mira, la infraestructura de un tren bala es más costosa de lo que la gente piensa. Y no necesariamente por los trenes en sí, sino por determinadas reglas que tienen que seguir los trenes bala. Por ejemplo, un tren bala no tiene que tener pasos a nivel dentro de su traza, porque no puede reducir en ningún momento la velocidad. El tren bala no une pueblos, el tren bala une distancia A con distancia B. Y el tren en Argentina une pueblos. Claro. No digo que no puedan existir trenes directos entre Rosario-Córdoba, que me parece que sería lo lógico que exista un tren directo Rosario-Córdoba y que se eliminen los micro de larga distancia entre Rosario y Córdoba, o que por lo menos se reduzcan en su gran mayoría, pero y ahí un tren bala es otra cosa. Bien. Bueno, Gaby, no te robo más tiempo. Quería agradecerte de vuelta por venir, por tu claridad, por no cortarte en responderme nada. Yo sé que no es fácil responder sobre unas legislativas que están tan cerca de venir y te agradezco eso de vuelta. Y nada, seguramente me encantaría tenerte de vuelta mucho más adelante para charlar de trenes también, porque me encanta. Te escucharía horas hablando de trenes. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima.